Bueno, muy buenas noches de nuevo. Eh, Agradecer la asistencia a este espacio, el compromiso. Eh, Esta primera web tiene como nombre Fundamentos y Marcos Conceptuales de las Políticas Públicas de Comunicación y Cultura. Aquí se hablará un poco de lo que es ese tema central que teje este curso tan interesante que para nosotros los comunicadores eh, nos permite ampliar la información, enfocarnos más hacia ese trabajo territorial, a ese trabajo comunitario, a esa función que cumple el comunicador en el territorio y los microterritorios de nuestro país o en el entorno en el cual nosotros nos encontremos. Quiero mostrar también la actividad eh, que luego de explicar la ponencia que les traigo en la tarde de hoy, vamos a explicar el paso a paso del desarrollo de la fase 2 del curso, la cual inició el 18 de febrero y culmina el 31 de marzo. Entonces, eh, vamos a tener días suficientes para el desarrollo de esta actividad. Miren que cierra el 31 de marzo y hoy estamos precisamente a 6 de marzo. Eso quiere decir que tenemos 22 días para culminar esta actividad, tiempo suficiente para cumplir con lo que nos pide el paso a paso. Eh, Esto nos va a permitir poder aterrizar y seguir tejiendo, como lo dije anteriormente, el curso, el cual va sincronizado desde la primera fase hasta la última fase, que es el 25% del curso, la evaluación nacional. Entonces, comprender las políticas públicas más allá de los conceptos, cuando hablamos de políticas públicas, no nos referimos solamente a decisiones técnicas, sino a procesos complejos que reflejan interés, lucha de poder y visiones de la sociedad. Son respuestas institucionales y problemas colectivos, pero como bien señala Vidales en el 2017, también son construcciones discursivas que se alimentan del contexto histórico, simbólico y comunicativo. Y esto nos lleva a investigar. ¿A investigar qué? A investigar los trabajos que se vienen realizando desde las políticas públicas en los territorios, en la nación y también esas leyes que están planteadas que de una u otra manera respaldan esas políticas. Pero ¿cómo saber o conocerlas? Pues toca investigar, como lo dije, toca analizarlas para poderlas interpretar y ser esos voceros, esos facilitadores en los territorios. De esta mirada, las políticas no nacen en el vacío, se anuncian, se justifican y se disputan a través del lenguaje y la comunicación. Y miren la importancia de lo que el papel que desempeña la comunicación en el desarrollo de las políticas en todos los contextos en el cual nos encontramos. Y es que la comunicación es la base de todo. Entonces, también nos menciona que es el diseño de las políticas públicas, también es una narrativa de quienes somos que nos preocupa y cómo decidimos actuar de manera colectiva. Entonces, mire que aquí hay algo muy interesante que nos habla de ese espacio colaborativo, ese espacio colectivo de un bien común, que no ser aislados, sino que hacemos parte de una sociedad, de una comunidad, y cada uno tiene algo que contar.
¿sí? Pero ¿dónde queda esa responsabilidad social, esa ética? ¿Realmente estamos utilizando la comunicación como corresponde? ¿Realmente nos convertimos en esa voz de los que no tienen voz, pero desde una responsabilidad social? Entonces, esto también nos permite reflexionar y mirar cuál es nuestro desempeño, cuál es nuestro papel en la sociedad, qué venimos a hacer, para qué nos preparamos como comunicadores, cuál es nuestra función, sí. Enfoques estratégicos de la teoría crítica de la acción inclusiva. Los enfoques estratégicos de las políticas públicas han evolucionado. Ya no basta con que sea eficiente o racionales, deben ser participativas, inclusivas y culturalmente pertinentes. Entonces, mire, analicemos esta partecita aquí, donde nos habla que debe ser participativas, que debe ser también inclusiva y que también debe tener esa parte cultural, pero que debe ser pertinente. Y cuando nos habla de la pertinencia, habla de la asertividad de la información. Si nos vamos a la actualidad, ¿cómo se está manejando la información en nuestros entornos y sobre todo con esta herramienta tan importante de la virtualidad, de las redes sociales? Hoy en día, muchas personas que no tienen formación comunican, difunden información en redes, pero ¿qué tan responsables son en hacerlos? Nos convertimos en personas amarillistas en una sociedad que no contemplamos en el momento de compartir información sin pensar, por ejemplo, un caso reciente, algo que pasó acá en la costa Caribe, el asesinato de dos niñas eh, a manos de unos sujetos que uno de ellos es también menor de edad, y cómo han difundido a través de las redes en el momento de ese asesinato tan triste, pero realmente las personas que han publicado esas escenas eh, están pensando en las familias, están pensando en quién está leyendo la noticia. Hay necesidad del amarillismo. Entonces, ¿dónde están esas políticas que regulan todo este tipo de información? ¿Y dónde está el papel del comunicador? Entonces, autores como Vadillo, Mastrinis, eh, nos abordan esta necesidad de la teoría crítica, nos invitan a pensar políticas públicas de comunicación que no reproduzcan las lógicas del mercado o los intereses hegemónicos, sino que garanticen el derecho a la comunicación como un bien común, y especialmente en gobiernos progresistas que buscan democratizar la palabra. ¿Ves? Es la labor en sí que debe jugar el comunicador en lo que tiene que ver las políticas públicas, en investigar, en empaparse, en estudiar para tener argumentos, para poder estar en escenarios, para poder compartir información con responsabilidad social, ser consciente y consecuente con lo que se dice, pero que esa comunicación todo el tiempo sea asertiva y efectiva, que pueda aportar y no destruir. Asimismo, del mismo Leiva y Márquez en el 2012 nos recuerdan que la comunicación intercultural es clave en el contexto educativo diverso. Las políticas públicas no pueden ignorar la multiculturalidad ni imponer modelos homogéneos. Deben abrirse a diálogos, al reconocimiento del otro, a la diferencia como riqueza. Somos diversos y más en este país donde está la cultura colombiana, pero están las subculturas en las regiones.
Pues si nos vamos a cada una de las regiones, los comportamientos, toda la producción que se genera son diferentes, la jerga es diferente. Entonces, también ahí juega un papel muy importante el comunicador. Saber cómo informa, saber qué es lo que está diciendo y cómo lo está diciendo y en qué escenario lo está haciendo. De la acción simbólica a la transformación social, pero cómo pasar del concepto a la acción, cómo evitar que las políticas públicas o sea, se puedan ejecutar, se puedan desarrollar libremente y no quede simplemente en el papel. Aquí es donde entra el rol transformador de la comunicación como campo transdisciplinar, como plantear Vidales en el 2017, las políticas públicas deben ser comunicadas, apropiadas, reinterpretadas por los actores sociales, porque todos tenemos la libertad de recibir la información, pero también tener la libertad de interpretarla de una manera correcta. Pero eso también va a depender de esa calidad de información que recibimos y qué tan transformadores somos como comunicadores, qué le aportamos a la transformación social. Cuando hablamos de esa comunicación transformadora, es cuando llegamos al territorio y transformamos realidades negativas en realidades positivas, porque a través de la comunicación se logran grandes cosas, siempre y cuando sea con responsabilidad social, con ética. En este sentido, Blanquet en 2015 propone pensar en una sociedad en mutación donde las fronteras entre lo político, lo cultural y lo tecnológico se diluye, las políticas públicas deben adaptarse a estos cambios, promoviendo una ciudadanía crítica, mediada y activa. En el 2017, CEL en el 2017 refuerza estas ideas desde una mirada latinoamericana, proponiendo políticas de integración que no se queden solo en lo económico, sino que incluyan dimensiones culturales y comunicativas que fortalezcan nuestros lazos regionales y nuestra identidad en común, esa identidad que nos une, pero también las políticas públicas con sentido humano. Las políticas públicas no son neutrales. Cada decisión, cada omisión, cada norma tiene implicaciones humanas. Por eso es fundamental que su diseño, aplicación en esta, que estén guiadas por principios de justicia social, inclusión, respeto, la diversidad, la participación ciudadana real. Pero para que la ciudadanía pueda participar, realmente hay que prepararla, hay que educar para que pueda haber un cambio en el entorno. Más que instrumentos técnicos, las políticas públicas son oportunidades para imaginar y construir un futuro o futuros más dignos, más dialogantes y más humanos. Es cuando entramos en diálogo, es cuando se presenta algún conflicto, podemos dialogar y llegar a acuerdos, cuando aprendemos a escucharnos, pero también aprendemos a expresarnos. Para poder expresarnos de manera asertiva, tenemos que instruirnos, tenemos que prepararnos, tenemos que leer, tenemos que investigar, tenemos que tener el argumento para poder debatir de manera sana, de manera democrática, eh, que nuestra voz se convierta en una voz con fuerza, pero con argumento. Y acá vamos a explicar un poco la fase 2 del curso.
Eh, Quise mostrarles o socializarles esta reflexión más para ir aterrizando la importancia de lo que es las políticas públicas en términos general en nuestro país, en, en términos, eh, digamos, regionales, en términos locales, cómo vemos esas políticas públicas. Y ahorita que nos encontramos en proceso político de debates, donde ya se han venido cerrando campañas políticas, que el próximo domingo serán las elecciones. ¿Qué tan críticos somos en estos escenarios? ¿Y cómo estamos dando la información a la comunidad, a aquellos que tienen la oportunidad de estar detrás de un micrófono, de estar detrás de una cámara o frente de una cámara compartiendo la información? ¿Qué tan veraz es esa información? ¿Qué tan asertiva? ¿Lo estoy haciendo por conveniencia o lo estoy haciendo por aportarle a la sociedad realmente un cambio, una mirada crítica para que la comunidad se eduque y podamos tener eh, entornos de paz? Esto nos lleva a aterrizar en lo que es la actividad. En sí, las web las estamos manejando con temas transversales que nos permitan no desarrollar precisamente la actividad, sino aprender un poco más, profundizar un poco más sobre los temas trascendentales de los cursos. En este caso, el de políticas públicas en comunicación y cultura. Entonces, vamos para la fase 3, la fase 2, perdón. Deme un segundo, la fase 2. Y como lo mencioné anteriormente, esta fase inició el 18 y culmina el 31 de marzo. Tiene como nombre fase 2, estudio de caso 1, análisis crítico de políticas públicas, comunicación y cultura. Y nos menciona que con descripción de la actividad de aprendizaje, con el desarrollo de esta actividad se espera que se alcance el siguiente resultado de aprendizaje. Analizar críticamente las políticas, programar instrumentos de gestión pública en comunicación y cultura, identificando actores, intereses, tensiones y modelos de gobernanza cultural y mediática, mediante estudio de caso. Aquí nos dice también que la actividad consiste en dar respuesta a las siguientes preguntas orientadoras. ¿Qué tipo de políticas públicas es el caso seleccionado y qué problemática busca atender? Luego que selecciono mi caso, el cual he identificado en mi localidad, en mi región, puedo dar respuesta a este primer interrogante. ¿Qué tipo de políticas públicas es el caso seleccionado y qué problemática busca atender? La segunda pregunta generadora en este caso está: ¿quiénes son los actores centrales y qué intereses representan? La tercera nos dice qué intenciones sociales, culturales o políticas se evidencia, qué modelos de gobernanza se identifican. ¿Qué papel cumple la comunicación en esta política? Deben seleccionar. Segundo punto nos dice que deben seleccionar un caso real de políticas públicas de comunicación y cultura. Ejemplo: política cultural municipal, política de medios públicos, estrategias de comunicación comunitaria, política, industrias culturales. Realizar lectura analítica de los recursos
de los resultados de aprendizaje del curso. 2, elaborar una reseña, perdón, crítica del caso de 3 a 4 páginas. No es la cantidad de páginas, sino la calidad de la información que cada uno de ustedes van a colocar en ese trabajo, en esa reseña, que incluya contexto del caso, descripción de políticas o programas, actores involucrados, intereses y tensiones, modelo de gobernanza, rol de la comunicación y la cultura. Deben diseñar también un mapa de actores de caso seleccionado, socializar el caso en el foro académico. Eso quiere decir que se va a tener en cuenta la participación en el foro, compartiendo los principales hallazgos, que son los que mencioné anteriormente. Realizar mínimo 2 retroalimentaciones críticas argumentadas a sus compañeros. Entregar la reseña crítica y el mapa de actores en formato de PDF en el entorno de evaluación. En eso consiste la actividad. Acá ya sí hablamos un poco más de lo que es las herramientas que van a utilizar para desarrollar la actividad, y que la reseña, el trabajo, debe ir con normas APA. Acá, como el modelo que siempre hemos venido trabajando en la universidad, nos muestra también, nos repite cómo debe estar organizado el documento, que de 3 a 4 páginas, mapa de actores, aportes argumentados en el foro, debe tener su documento portada, introducción, descripción del caso, análisis de actores, tensiones e intereses, análisis del modelo gobernanza, reseña crítica del caso, mapa de actores y conclusiones, y la bibliografía en normas APA. Es importante que presentemos el trabajo con los lineamientos que están establecidos en la guía, y como les dije, no es la cantidad de páginas que entreguemos, es la calidad de la argumentación, interpretación, el análisis crítico que hagamos en esta actividad. Si lo pueden ver de manera más profunda, esta actividad nos permite ser más crítico e ir al territorio y mirar desde ese punto analítico, desde nuestro perfil como comunicadores, cómo está esa situación de las políticas públicas eh, en comunicación y cultura en nuestro entorno. Entonces, quisiera preguntarle si tiene alguna pregunta, Jorge. No, directora, está muy claro, estoy muy agradecido, me ha gustado mucho la clase, he estado tomando atenta nota. Afortunadamente yo ya pude hacer mi labor y encontré un caso con una emisora comunitaria de un pueblo de Antioquia que hace una emisión, un trabajo con concientización electoral que es bien interesante. Entonces, pues esto, yo creo que a mí este tema de las políticas públicas, todo me parece muy interesante y muy valioso, y más el enfoque que nos permite una universidad como la nuestra desde esa comunicación transformadora, incluyente, que siempre nos está llevando la mirada hacia lo social, hacia sean puentes de comunicación, y aprendan qué es lo que realmente intenciona esa comunicación, cómo la están perfilando. Entonces, pues hoy esa cercanía que nos permite esta materia de cómo influye la comunicación en el diseño de la política pública y cómo son las políticas públicas en la comunicación, pues a mí me agrada, me interesa cómo lo estamos mirando. Para mí todo está muy claro
y era contarle eso, que gracias a Dios pues ya se logró encontrar la organización con la que trabajé, que es bien interesante el trabajo, se preocupan mucho, entonces todo lo que es los actores involucrados, desde los mismos, pues, escuchas, los mismos, la misma audiencia de la emisora, pasando por los líderes comunitarios que quieren, que buscan, las emisoras vecinas, los participantes como políticos, como candidatos políticos en campaña que tienen una intención, entonces toda la tensión que genera, la dificultad que tienen para poder hacerlo digital, porque ellos tienen unas intenciones de hacer una transformación desde lo digital, pero son todavía muy emisora, muy análoga como se conoce, entonces es bien bonito y bien interesante la labor y conocer de todo esto, pues a mí me agrada, yo le agradezco mucho que usted pues se tome el trabajo de hacérnoslo ver desde esa perspectiva. ¿No? Y muy interesante lo que me comparte y realmente ojalá todos los comunicadores que estamos en esta línea transformadora, eh, le aportemos realmente desde nuestra labor a esa parte cultural, a esa parte eh, social que de una u otra manera puede generar cambios. Mire, quiero contarles muy rápidamente una experiencia muy bonita que estamos viviendo desde la zona Caribe. Yo hago parte de la zona Caribe, vivo en Valledupar, eh, cuna del vallenato, no sé si ha escuchado, eh, somos patrimonio Me cultural. encanta. Y ahora sí que lo tenemos viendo, que los que estamos en prácticas escuchamos a muchos de nuestros compañeros cómo están muy animados para el Festival Vallenato, para hacer Sí, sus señor. prácticas allá. Y ha sido una experiencia muy bonita. De hecho, yo soy docente de prácticas, hago parte del comité que organiza sí, que organiza el Festival Universidad de Música Vallenata de la UNAD. Y es una experiencia muy enriquecedora. Cómo empezamos y cómo estamos hasta este momento. Lidero el comité de comunicaciones y mi interés sobre todo de estar en este escenario es poderle facilitar al estudiante que pueda vivir esa parte cultural, ese aporte desde la comunicación, que nosotros generamos la imagen, que investigamos y resaltamos ese patrimonio tan bonito que tenemos. Entonces, aparte de eso, hemos tenido una experiencia maravillosa del festival. Ha nacido la Cátedra del Vallenato, que tiene más de 1.000 tantos estudiantes a nivel nacional. También tenemos el reconocimiento del Ministerio de Cultura, eh, que también está aportando a este festival y que nos reconoce. Somos la única universidad hasta el momento que el Ministerio de Cultura reconoce en un festival como este y que le aporta. Entonces, para nosotros es un logro. También tenemos convenio con SAICO, de profesionalización para las personas que están agremiadas y muy pronto se va a firmar el ACIPRO. Entonces, nació también de este bonito proyecto Aires Vallenatos, que les voy a compartir por este medio el enlace de nuestra primera publicación que salió en diciembre, con el sello editorial de la universidad, y que también lo que buscamos es rescatar eh, toda esta parte cultural que a veces le echamos al olvido, y cuando olvidamos quiénes somos, nos perdemos, nos perdemos, y empezamos a admirar la riqueza cultural de otras regiones del mundo y no de esta riqueza tan interesante que es Colombia. Y así como se está empezando a trabajar desde la zona Caribe, así también se pretende que se fortalezca cada una de las zonas del país con la universidad desde esa parte cultural. Y yo le voy a estar enviando información para que de pronto se animen y participen en esta nueva edición
de Aires Vallenatos, que me sorprendió la primera convocatoria porque hubo una excelente aceptación y participación de todas las regiones del país. Y de hecho, de manera internacional también recibimos contribuciones que para nosotros fue de gran agrado, pero lo más bonito es que también los estudiantes hacen parte de esta experiencia. Entonces, la invitación está. Quien quiera sumarse a estos proyectos culturales, bienvenido sea, no independientemente que esté haciendo las prácticas, sino que también esos nos nutre desde la parte cultural, enriquecernos no solamente de la cultura que nos rodea, sino también la cultura en general y conocerla en todos los territorios del país. Entonces, le hago la invitación, sino que yo me emociono un poco bastante con este tema y me parece genial que usted también tenga ese enfoque y ojalá todos los que hacen parte del curso y del programa de comunicación aportemos a esa transformación social. Entonces, para mí fue un gusto haber estado en este espacio. Nos encontramos en la siguiente web, eh, también con un tema transversal para seguir fortaleciendo. En la tercera también vamos a hacer lo mismo y esto nos va a permitir irnos preparando para nuestra ponencia final, que es el 25% del curso, la evaluación nacional. Fue un gusto y le Igual, deseo las mayores bendiciones. muchas gracias a usted. También fue un gusto, comparto ese entusiasmo. Me encanta cómo la emociona, cómo la apasiona. Y bueno, ojalá en algún momento poder entrar a colaborarle con eso. Mil gracias por la dedicación. Gracias a usted. Que esté muy bien. Bendiciones. Hasta luego.